Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que se dispersan como moléculas en vez de permanecer como agregados de regular tamaño. La formación de una solución generalmente implica desprendimiento o absorción de calor. En las soluciones binarias solo se tienen dos componentes, el soluto y el solvente, siendo generalmente este último la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. La solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura. La solubilidad de un soluto depende, por lo tanto, de varios factores. Podemos encontrar la naturaleza de los componentes, la temperatura y la presión. Estos tres son tres componentes que afectan la solubilidad. Por ejemplo, la naturaleza de los componentes. Experimentalmente se ha observado que mientras más semejantes sean los compuestos en su estructura y propiedades, más fácilmente forman soluciones. Y que dicha semejanza se observa en la estructura, la polaridad y la facilidad de formar puentes de hidrógeno. La temperatura, los cambios en temperatura siempre cambian. La solubilidad de un soluto, también la presión, que dice que los cambios de presión son fundamentales en la determinación de la solubilidad de un gas en un líquido. Generalmente, al aumentar la presión, aumenta la solubilidad, mientras que la solubilidad de un sólido o un líquido es prácticamente independiente de la presión. Las soluciones poseen una serie de propiedades que se pueden caracterizar por su composición química, que es variable, las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran. También las propiedades físicas de la solución son diferentes a las del solvente puro. La adición de un soluto a un solvente aumenta su punto de ebullición y disminuye su punto de congelación. La adición de un soluto a un solvente disminuye la presión de vapor de este. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el experimento. Aquí tenemos 8 onzas de agua en cada uno de estos vasos. Este vaso está a una temperatura aproximada de 100 grados, entre 90 a 100 grados, y este vaso está a temperatura ambiente. Estamos hablando de unos 34 a 35 grados centígrados. Entonces vamos ahora a disolver, vamos a tomar aquí 18 gramos de sal para cada vaso. Para que haya igualdad de condiciones, removemos, vamos a echarle primero al vaso que está a temperatura ambiente, removemos y vemos cómo se está disolviendo. Ahora le echamos al vaso que está a mayor temperatura y notamos que el vaso donde hay mayor temperatura, la sal se disuelve con mayor facilidad. Miren bien, y en este vaso que hay menor temperatura, se puede ver incluso hasta la blancura de la sal que no se resiste a sucumbir al sorbente. Entonces aquí podemos comprobar que la temperatura es un factor que afecta la solubilidad. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Eso debemos de saberlo. Y por lo tanto, ya que sabemos todo que la temperatura está relacionada con la presión, es más que obvio que la presión afecta la solubilidad. Mi nombre es Edwin Huila, soy participante del grupo número 4. Nuestro tema de exposición son los factores que afectan a la solubilidad. Pero para poder identificar aquellos factores, primero debemos de saber lo que es una solubilidad.
La solubilidad es la capacidad que tienen las sustancias para poder mezclarse y así por ende formar lo que es una mezcla homogénea. Por ejemplo, el azúcar disuelto en agua solo se da en una sola fase, y el cual esto forma lo que es una solución química, porque pueden mezclarse. El cual así formando lo que es una mezcla homogénea. En cambio, si tratamos de combinar el agua con el aceite, esta se da en dos fases, el cual no forma ninguna solución química. Es decir, que esto forma una mezcla heterogénea. Hablamos de los factores que afectan a la solubilidad, nos referimos a aquellos que son necesarios para que una sustancia se pueda disolver con la otra y así formar lo que es una solución química. Entre los factores que afectan a la solubilidad podemos identificar lo que es la naturaleza del soluto y del disolvente, el efecto de la temperatura, los efectos de la presión, las interacciones del soluto y disolvente. Pero yo les estaré hablando sobre lo que es la naturaleza del soluto y del disolvente. Cuando hablamos de estos factores nos referimos a una regla que hay en química que nos dice que lo semejante se mezcla con lo semejante, es decir, que lo polar se mezcla con lo polar y lo no polar con lo no polar. Por eso es que el agua y el aceite no se pueden mezclar, porque uno es polar y el otro es no polar, entonces no se pueden mezclar. La sustancia la podemos clasificar de acuerdo a su carácter polar. Por ejemplo, la sustancia la podemos clasificar en sustancias polares y en sustancias no polares. Las sustancias polares son aquellas que se encuentran con una alta densidad de carga, y las sustancias no polares son aquellas que por su simetría le permite anular o no producir densidad de carga. Para nuestro experimento, para identificar el factor que afecta a la solubilidad sobre la naturaleza del soluto y del disolvente, tenemos un frasco con agua y un pote con aceite y un palito para mover. El agua, esta es una sustancia polar, el cual se encuentra con una densidad de carga, en cambio el aceite no. Si tomamos el aceite y le agregamos varias gotas de aceite al agua y luego lo movemos, vemos que el agua y el aceite no se pueden mezclar porque forman una sustancia heterogénea, el cual se observa en dos fases. Por más que lo movamos, siempre va a estar así. ¿Por qué se debe esto? Se debe a la pequeña regla de química que yo le había dicho, que nos dice que solamente se mezcla lo semejante. Se mezcla lo polar con lo polar y lo no polar con lo no polar. Pero como el agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar, no se pueden mezclar. Entonces se dice que es una mezcla heterogénea, el cual esto no forma ningún tipo de solución química.